señor rector de la Universidad Norbert Wiener, señora gerente general, señora decana de la Facultad de Derecho, señoras y señores, mis primeras palabras de agradecimiento a la institución por haberme convocado a participar en este acto académico. Se me convocó con la idea de exponer sobre el Tribunal Constitucional, el control constitucional, la jurisdicción constitucional, y dije, bueno, ¿cómo explico en pocas palabras cuál es el rol del Tribunal Constitucional si no entendemos previamente qué es el control constitucional? Y ese va a ser el objeto de esta exposición. Una vez que tengamos claro qué es el control de la constitucionalidad, yo creo que el rol del Tribunal Constitucional en el Perú y en otros países nos va a quedar por lo menos más o menos claro. Vamos a tener una aproximación al tema más directa. Y me voy a referir brevemente a los sistemas de control constitucional en el derecho comparado y en el Perú. Voy a abordar tres temas sobre los sistemas de control: el llamado control difuso, el llamado control concentrado de constitucionalidad, el sistema peruano que le llaman un sistema dual de control de constitucionalidad o mixto, y me voy a referir a la interpretación constitucional que hacen los tribunales constitucionales. Por supuesto, de manera muy breve, muy concreta y muy directa. El primer sistema de control históricamente es el control difuso, de origen estadounidense, pero que tiene antecedentes en el derecho anglosajón. ¿Cuál es ese antecedente que se cita cuando se estudia el tema del control difuso? ¿No? Hay el antecedente del siglo XVII. En Inglaterra se menciona el caso Bonham, 1610, fíjense ustedes. ¿De qué trató este caso Bonham? En resumen, el doctor Bonham era un médico que ejercía la profesión en Inglaterra, pero sin estar colegiado, sin pagar su habilitación al Real Colegio de Medicina de Londres, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Este Real Colegio de Medicina tenía determinadas facultades regulatorias, sancionatorias y hasta judiciales. ¿Y quién le había conferido esas potestades regulatorias, sancionatorias y hasta judiciales? El rey, en base a un decreto real que había sido ratificado por el Parlamento, es decir, tenía fuerza de ley esa facultad del Colegio Médico de Londres. Pues bien, al señor Bonham, al médico Bonham, lo multaron una vez. Como siguió ejerciendo la profesión, volvieron a multarlo y dispusieron su arresto, porque tenía estas facultades, este Real Colegio Médico, ¿no? Entonces llevó su caso al sistema judicial inglés y un tribunal falló a favor del doctor Bonham. ¿Y qué hizo este tribunal? Siguió el razonamiento de Sir Edward Coke, ¿no? Prefirió, entre esa ley que le otorgaba esas facultades al Real Colegio Médico de Londres, al Common Law, el sistema jurídico inglés anglosajón basado en la costumbre y la jurisprudencia. No había constitución, no podía haber control de constitucionalidad, pero se afirma que este es el primer antecedente, ¿no? Pues prefirió aplicar el sistema del Common Law frente a esta
ley, ¿no?, del Parlamento que confería estos poderes al colegio médico, incluso de arrestar, en este caso, al señor Monge. ¿Y cómo razonó? En resumen, ¿no?, para no ser muy larga la historia, el argumento central del juez Cook fue que nadie puede ser juez y parte de su misma causa, y que este colegio médico, cuando tenía esta función de multar, regular y hasta arrestar, era juez de su propia causa. Entonces, este fue un primer cataclismo, digamos, jurídico, ¿no?, porque se ponía en cuestión la supremacía de una ley del Parlamento, porque esos poderes del colegio médico tenían pues fuerza de ley. Entonces, ese es el primer antecedente que se estudia si efectivamente tiene relación con el control de constitucionalidad. En los Estados Unidos, el famoso caso Marbury versus Madison, 1803, ¿no? ¿Cuál es el antecedente aquí? Con el cual se origina el llamado control difuso. Difuso porque es disperso, ¿no? Lo pueden ejercer todos los jueces, ¿no?, porque difuso nos parece algo así como borroso, ¿no? Se trata de un control a cargo de los jueces. No de derogar una ley, pero sí de inaplicarla, en el caso concreto, cuando hay incompatibilidad de la ley con relación a la Constitución. ¿De qué trató este caso Marbury versus Madison? ¿No? En resumen, ¿no?, el presidente Adams nombra en sus últimos días como presidente a John Marshall como presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lo nominan como presidente y asume el cargo. Marshall ejerció el cargo de presidente de la Corte Suprema durante muchos años. Y el señor Adams promueve una determinada legislación también en sus últimos días para nombrar jueces, ¿no? Se autorizó el nombramiento masivo de jueces de paz en el Distrito de Columbia y se crearon nuevas cortes judiciales. Entonces se nombraron nuevos jueces, lo que ocurre muchas veces, o ha ocurrido muchas veces en la historia política, que algunos gobiernos quieren dejar a algunos jueces, ¿no?, más o menos afines a su línea política. Entonces, una vez que se produce el cambio de gobierno, el nuevo presidente Jefferson, que era el partido contrario al presidente Adams, le dice a su secretario Madison: hay que parar los nombramientos. Es decir, no notificarlos para que no sean efectivos estos nombramientos judiciales, porque se habían nombrado a una serie de nuevos jueces. Y un grupo de jueces acciona, ¿no?, entre el sistema judicial norteamericano, justamente reclamando por la falta de notificación de estos nombramientos, y al no ser notificado, el nombramiento no podía ser efectivo, ¿no? Entonces, el juez Marshall conoce el caso como presidente de la Corte Suprema, porque era un caso que, de acuerdo a la ley vigente en los Estados Unidos en esa época, una ley de 1789, estos temas vinculados a la organización del Poder Judicial correspondían ser conocidos por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, el juez Marshall analiza el caso y verifica, en primer lugar, que efectivamente había un decreto de nombramiento en favor del señor Marbury, ¿no? Luego verifica que se trataba de un acto político, efectivamente fue un acto político del presidente de los Estados Unidos, y finalmente analiza si él
como juez es competente o no para conocer ese caso. Actualmente quizás razonaríamos de manera inversa. Primero analizaríamos nuestra competencia como jueces, pero él analizó al final y verificó el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos de América, en su sección segunda, que es un artículo dirigido a la organización judicial, que desarrolla la organización judicial de los Estados Unidos y las competencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y verifica que esa ley de 1789, que le asignaba competencia a la Corte para conocer estos casos, no se ajustaba a la Constitución de los Estados Unidos. Está tasada en esa norma, en el artículo 3, cuáles son las competencias de la Corte Suprema. Y esta ley le había dado más competencias. Entonces había un exceso de competencia por ley. Fíjense lo bien importante que es la competencia, ¿no? Entonces, y razonó que había una contradicción entre la ley y la Constitución, la ley judicial y la Constitución de los Estados Unidos. Y en ese conflicto, el juez tenía que decidir qué ley era la aplicable. Así descubrió justamente la revisión judicial, el control difuso de constitucionalidad. El juez debe decidir qué ley rige en caso de contradicción. Marshall descubrió el control de constitucionalidad y siempre se le vincula como antecedente el caso Bonham, que realmente es una figura distinta. Se trató pues de la aplicación, la preeminencia del common law, ¿no?, con respecto a una ley del Parlamento inglés, ¿no? Pero efectivamente hay un nexo, hay una relación de razonamiento jurídico entre ambos casos. Y así los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos se convirtieron en intérpretes de la Constitución. Se empezó a generar lo que se llama en la doctrina la supremacía judicial, la supremacía de la Corte Suprema sobre el legislativo y sobre el ejecutivo, que es muy criticada, muy cuestionada hasta ahora, pero que se admite en la medida que los jueces son los intérpretes supremos de la Constitución. En 1907, el juez Hughes declaró, hizo una frase célebre que siempre se estudia, siempre se cita: nosotros estamos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es. ¿No? Alguien podría decir lo que Hughes decía que es, ¿no?, para refutarlo o para ironizar. ¿No? Robert Jackson, juez de la Corte Suprema, muchos años después, cuando se le criticaba a la Corte Suprema por sus sentencias y se le decía, ustedes se creen infalibles, le habían cuestionado a Jackson, y Jackson sentenció: no tenemos la última palabra porque somos infalibles. Somos infalibles porque tenemos la última palabra. Parece un juego, ¿no?, de palabras, un juego lingüístico, pero aquí ¿qué quiere decir? Que la Corte Suprema tiene el monopolio de la última palabra. Se puede equivocar. De hecho, nadie puede pensar que los jueces no se pueden equivocar. Se pueden equivocar, pero sus interpretaciones, aunque no sean correctas, tienen que ser acatadas. Ese es el sentido de esta frase: no tenemos la última palabra porque somos infalibles. Somos infalibles porque tenemos la última palabra. Por supuesto, la jurisprudencia cambia, los jueces mueren, los jueces se jubilan o pueden cambiar de criterio, ¿no? Es decir, finalmente la jurisprudencia no es perpetua. Ese es el primer sistema, a grandes rasgos, el sistema de la revisión judicial del control difuso de constitucionalidad, en su origen histórico. El segundo es el control concentrado de constitucionalidad. ¿Quién es el genio que creó el control concentrado? Como todos saben,
todos los estudiantes de Derecho, ¿no? Hans Kelsen, fundador de la llamada Escuela Vienesa o del positivismo jurídico, autor de la teoría pura del derecho. La norma positiva no se basa en valores, la moral está separada del derecho. El objeto del derecho es su valor formal y construye todo este sistema jurídico, ¿no?, en el cual tenemos la pirámide basada en la jerarquía normativa y en el vértice de la pirámide la Constitución. Pero Kelsen se pregunta, ¿quién debe ser el guardián de la Constitución? Y él propone que no sea un juez ordinario, como en el sistema estadounidense. Tiene que ser un juez especializado, porque los jueces no saben de derecho constitucional, sabrán de penal, de civil o de comercial. Se requiere un órgano concentrado y especializado. ¿Cuál es? El Tribunal Constitucional, ¿no?, que él diseña, aunque recoge algunos aportes de otros autores que él estudió, ¿no?, pero quien tiene el mérito histórico de haberlo diseñado y haber logrado que se concrete en la Constitución de Austria de 1920 es el fundador del positivismo jurídico, Hans Kelsen, ¿no?, que también fue magistrado del Tribunal Constitucional austriaco, ¿no?, durante algunos años. Como todos sabemos, Kelsen consideraba al Tribunal Constitucional como un legislador negativo, ¿no? Se dice el legislador negativo. ¿Por qué? Porque tiene la facultad de anular las leyes con la misma fuerza que el legislador puede crear la ley. Por eso, a diferencia del legislador que es positivo, el tribunal es un legislador negativo. Algunos critican eso, dicen el tribunal no es legislador. Ahora los autores contemporáneos dicen, no, el tribunal es jurisdicción, y discrepan de Kelsen, ¿no? Pero ha quedado la frase, la idea del Tribunal Constitucional como legislador negativo. No es elegido por el pueblo, rompe con el esquema de Montesquieu, ¿no?, de la división de poderes, y rompe con la idea de que el juez era la boca de la ley, bouche de la loi, como decía Montesquieu, ¿no? Pero tampoco es un Senado, como algunos creen, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, se dice, bueno, el Tribunal Constitucional, a falta de Senado, tiene las funciones de una Cámara Alta. No, es un órgano jurisdiccional, no tiene facultades legislativas, ¿no?, por más que se mencione esta idea de legislador negativo, ¿no?, que es de autoría de Kelsen. ¿Cuáles son las características de este control concentrado de constitucionalidad? En primer lugar, el tribunal es un órgano extrapoder. ¿Qué quiere decir extrapoder? Que está situado fuera del poder, en este caso del poder judicial, ¿no? Con eso rompe con el sistema anterior. No integra la estructura judicial, es en el caso peruano un órgano constitucionalmente autónomo, ¿no? Desarrolla la jurisdicción constitucional en forma concentrada, se dice. ¿Qué quiere decir esto? Para ser más concreto, tiene el monopolio de la declaración de inconstitucionalidad. Eso es lo de concentrado. Artículo 202.1 de nuestra Constitución. Hace control de la constitucionalidad. No controla si una ley es antitécnica. Yo escucho muchas veces, y perdónenme que use estos minutos para defender al Tribunal Constitucional, que se nos dice, ¿cómo el Tribunal Constitucional ha dejado pasar esta ley antitécnica? Lo escucho a los colegas economistas, ¿no? O han aprobado tantas leyes antitécnicas y el Tribunal Constitucional no ha dicho nada, no ejerció ningún control. El control que ejerce el tribunal es de constitucionalidad. Como decía Antonín Scalia, juez supremo de los Estados Unidos, una ley puede ser un disparate económico, pero no quiere decir que por eso sea inconstitucional, ¿no?
El control que ejerce el Tribunal Constitucional es abstracto y general por ser este control de constitucionalidad un control normativo. Es ejercido en vía de acción, no es un control ex oficio, es con motivo de una acción que se promueve ante el Tribunal Constitucional. Mucha gente ignora esto, ¿no? Dicen, ¿cómo hay tantas leyes antitécnicas que el Tribunal Constitucional no ha ejercido el control? Bueno, antitécnico no es un tema del Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional conoce casos que llegan en vía de acción. No hay un control de oficio del Tribunal Constitucional. Son casos que en nuestro sistema llegan vía el recurso de agravio constitucional. Sus fallos tienen efecto de cosa juzgada y erga omnes, es decir, un carácter general, a diferencia del control difuso, que es un control de inaplicación, como ustedes saben muy bien, en el caso concreto, ¿no? Sus efectos son hacia futuro, los efectos de las sentencias, para respetar la seguridad jurídica. ¿Y cuál es el sistema peruano? Bueno, nosotros siempre nos caracterizamos por la originalidad, ¿no? Y si bien no inventamos sistemas de control de constitucionalidad, recogemos uno y otro y creamos pues este sistema de control dual de la constitucionalidad. Control difuso y control concentrado. Control difuso a cargo de los jueces ordinarios para el caso concreto y control concentrado de constitucionalidad a cargo del guardián de la Constitución, esto es el Tribunal Constitucional, ¿no? Algunos hablan de sistema mixto. Bueno, lo de mixto nos recuerda un poco a la mistura constitucional, pero eso tiene otras connotaciones. Así que sigamos con control dual. En el Perú, este control dual, de un lado difuso y de otro lado concentrado. La historia del control difuso en el Perú no es tan heroica como el caso Marbury versus Madison, ¿no? Por ejemplo, el artículo 22 del título preliminar del Código Civil de 1936 decía: cuando hay incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se prefiere la primera. Entonces, ahí está pues la norma que habilita a los jueces al control difuso. Pero el año 1955, la Corte Suprema conoció el célebre caso del habeas corpus del expresidente Bustamante y Rivero, que estaba en el exilio y que trataba de retornar al país, y la Corte Suprema resolvió increíblemente que esa atribución del control difuso, como estaba prevista en el artículo 22 del título preliminar del Código Civil, solamente era aplicable a los procesos civiles y no a los procesos constitucionales como el habeas corpus. Entonces la pregunta lógica sería, entonces, ¿para qué sirven los procesos constitucionales? ¿No? El artículo 138 de la Constitución de 1993 vigente prevé actualmente el control difuso de constitucionalidad, que a su vez está regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a los jueces ordinarios, cuando ejercen el control difuso, a elevar en consulta su decisión a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Es decir, no están sueltos en plaza los jueces tampoco para decidir sobre el control difuso, ¿no? Y en el nuevo Código Procesal Constitucional, en el artículo 7º del título preliminar, se señala: cuando existe incompatibilidad entre la Constitución y otra norma de inferior jerarquía, el juez prefiere la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Muy importante esta idea, interpretación conforme a la Constitución, que no es un descubrimiento tampoco de nuestros juristas, ¿no? Tiene un antecedente norteamericano, como voy a señalar. Este sistema de llamado control
dual, ¿no?, tiene su antecedente en el Perú en la Constitución de 1979 y luego fue desarrollado en la Constitución de 1993. En la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la 26435 del año 1995, se determinó que para declararle inconstitucional una norma se requiere el voto de 6 de los 7 magistrados que lo integraban. Miren lo complicado, prácticamente una misión imposible, ¿no?, obtener 6 votos de 7 magistrados para poder declarar la inconstitucionalidad, ¿no? Si no, se configuraba una sentencia denegatoria de inconstitucionalidad. Actualmente, el nuevo Código Procesal Constitucional establece que se requieren 5 votos conformes para la declaración de inconstitucionalidad. Sin embargo, sigue siendo una valla alta, ¿no?, en el derecho comparado, el sistema peruano de votación para declaración de inconstitucionalidad de las leyes. El Tribunal Constitucional es definido como el órgano supremo de la interpretación y control de la constitucionalidad. Eso no lo dice la Constitución, lo dice el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Es el intérprete final y el órgano de cierre del sistema. ¿Por qué digo órgano de cierre? Porque no es el único intérprete. Los jueces son intérpretes, los jueces ordinarios. Los académicos son intérpretes. Los legisladores son intérpretes políticos. Pero el intérprete de cierre del sistema es el Tribunal Constitucional, que, como sabemos, tiene la última palabra en nuestro sistema jurídico. ¿Cuáles son las competencias del Tribunal Constitucional? Esto ya lo conocen ampliamente, están desarrolladas en el artículo 202 de la Constitución, no los voy a cansar sobre eso. Lo que sí me interesaría resaltar es la legitimación activa para interponer una acción de inconstitucionalidad, que, como ustedes saben, no es tan abierta, sino restringida a determinadas autoridades y a determinados sujetos procesales, como el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos, ahí sí entran los ciudadanos y ciudadanas, diríamos, ¿no?, tratándose de preceptos de rango legal, y el 1% de ciudadanos de una localidad cuando se impugna ordenanzas municipales, ¿no? También se habilita a impugnar a los gobernadores regionales, a los alcaldes de los municipios provinciales y a los colegios profesionales. Ojo con los colegios profesionales, ¿no? Por ejemplo, tengo en agenda una audiencia la próxima semana, y los casos de proceso de inconstitucionalidad que vamos a ver, por lo menos hay 3 o 4, si me equivoco, que son promovidos por colegios profesionales, no por el defensor del pueblo, el fiscal de la nación, ni por los ciudadanos, ¿no? En lo que he visto en mi agenda de esta semana, no quiere decir que eso sea lo que siempre ocurre, pero para que tengan una idea de la importancia de este aspecto de la legitimación procesal de los colegios profesionales. Mientras que en otros sistemas jurídicos la legitimación procesal es abierta, no es tan restringida, y cualquier ciudadano y ciudadana, incluso, como en el sistema colombiano, puede promover una acción pública de inconstitucionalidad. Finalmente, me voy a referir a la interpretación constitucional, porque en eso versa este control de la constitucionalidad. Es un supremo intérprete. ¿Y qué cosa hace el intérprete? ¿Qué es esto de interpretar? ¿No? Uno podría decir, bueno, es fácil, se hace pues la operación que hizo el juez Marshall y se declara la inconstitucionalidad o no se declara la inconstitucionalidad. Pero con el neoconstitucionalismo se ha ido desarrollando la idea que ha ido calando en el derecho comparado de las llamadas sentencias interpretativas. Es decir, se trata de
llegar a una interpretación conforme con la Constitución. Y si no es posible llegar a una interpretación conforme, se recurre a la técnica de modular la norma, variar su contenido normativo para que supere el test de constitucionalidad. Pero me dirán, ¿cómo es posible esto? Kelsen se volvería a morir. ¿Cómo es esto? Que un tribunal constitucional va a hacer estos actos de gimnasia constitucional, ¿no? De que va a remodelar la norma. ¿No sería mejor que pura y simplemente declare la inconstitucionalidad? ¿No? Entonces, sobre esto trata el tema de las llamadas sentencias interpretativas, que tienen como base la idea de la interpretación conforme, es decir, la interpretación de la norma en la medida que sea compatible con la Constitución. Y si no es compatible, el juez constitucional debe modular la norma, debe adaptar la norma, debe adecuar la norma vía de interpretación. Entonces se dice, estas son las sentencias interpretativas manipulativas, también llamadas así. Claro, lo de manipulativa ya me entienden por qué es, ¿no? Porque acá, en esta figura, el juez se convierte en manipulador, pues, de la norma. Entonces hay la gran polémica. ¿Eso pueden hacer los jueces constitucionales? ¿No sería mejor que declaren o no la inconstitucionalidad para seguir a la línea kelseniana? Bueno, pero esto surge, pues, de la idea de que se debe, en gran medida, asumir la presunción de la constitucionalidad de las leyes. Se trata de salvar en la medida de lo posible la constitucionalidad de las leyes, pero no porque querramos defender necesariamente lo que quiso hacer el legislador, sino que también la declaración de inconstitucionalidad genera un gran problema político y jurídico. Porque si se expulsa la norma del sistema jurídico, ¿no?, con efectos derogatorios, ¿qué ocurre? Como dice el maestro Sagüez, ¿no?, se abre un agujero negro ahí, un vacío, y el sistema jurídico tiene horror, pues, al vacío, ¿no? Entonces, hay que tratar en lo posible, esa es la idea, de evitar declarar inconstitucional una ley. Si es posible, lograr una interpretación conforme con la Constitución. In harmony with the Constitution, como dicen en la doctrina estadounidense, ¿no? Y como dijo un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, hay que tratar de hacer compatible lo incompatible, ¿no? Y así, la interpretación constitucional se convierte más que en una ciencia, en una técnica, en un arte. No es una exageración. Entonces, el juez constitucional tiene un menú de opciones de interpretación. La primera interpretación que conocemos, la literal, no gramatical, no requiere mayor estudio. La histórica originalista, que le gusta mucho a los juristas estadounidenses, ¿no? Se trata de desentrañar la intención de los redactores de la Constitución, los padres fundadores, ¿no?, la interpretación histórica. Vamos al diario de debates del Perú, ¿no? La finalista o teleológica, hay que desentrañar los fines de la norma. La sistemática, la interpretación de las cláusulas constitucionales unas en relación a las otras, de manera que hay que interpretarlas en conjunto, que en la doctrina alemana se llama la unidad de la Constitución, para no decir interpretación sistemática, pero es la vieja, pues, interpretación sistemática, ¿no? Evolutiva y hasta hiperevolutiva, dicen algunos autores. Se basa en Estados Unidos en el Living Constitution, la Constitución viviente, ¿no?, que es otra teoría contradictoria a la originalista, que es más bien histórica, que busca la voluntad del constituyente, ¿no? Entonces, hay un menú de interpretaciones. Y
el operador jurídico, el juez constitucional, la va a utilizar para recrear la norma cuando se asume esta idea de las sentencias interpretativas, es decir, esas sentencias que lo que procuran es la interpretación de la norma conforme a la Constitución. Hace unos minutos les dije sentencias también llamadas manipulativas, ¿no? Interpretativas, manipulativas, mutativas también se llaman, ¿no? Honestamente parece que sería más correcto decir que son manipulativas, ¿no? Pero yo me quedo con el término más pacífico de sentencias interpretativas. Y entonces, la sentencia interpretativa, lo que de este menú de métodos de interpretación o de opciones de interpretación, ¿cuál escogerá? La respuesta sencilla, ¿cuál sería? La que sea compatible con la Constitución. Ahí tiene el menú de opciones y escoge. Me dice, ¿pero cómo es? Entonces no es un tema tan puramente neutro, objetivo. No, tiene pues de técnica, de ciencia para algunos, pero más de arte a mi juicio, ¿no? Y las sentencias manipulativas, ¿no?, realizan algunas modificaciones al contenido normativo, pero sin desnaturalizar la norma, sin contradecirla. Pero me dicen, ¿será posible? Bueno, existe pues la sentencia manipulativa aditiva, ¿no?, que le agrega, aditiva, en consecuencia le agrega un contenido normativo a la norma, para que mantenga su constitucionalidad. Por ejemplo, la norma contiene una regla, que en sí misma la regla, si no tiene una excepción, sería inconstitucional. Pero para hacerla constitucional, le agregamos la excepción, vía interpretación. Me dirán, ¿cómo? ¿Eso lo puede hacer el juez constitucional? Sí, lo puede hacer. No es pacífico, hay debate. Sentencia manipulativa aditiva. Sentencia manipulativa reductora, ¿no? Advierte que parte del contenido choca, colisiona con la Constitución, retira esa parte del contenido. Sentencia manipulativa mixta, retira parte de un contenido que es inconstitucional y le agrega a su vez un contenido que le da carácter constitucional. Me dirán ustedes, ya no parece nada de positivismo jurídico, nada, estamos en otra época, en otra dimensión, en el neoconstitucionalismo, en el cual se ha desarrollado toda esta técnica enriquecedora de las sentencias internas. Y en eso consiste por la interpretación de la Constitución, ¿no? Es más complejo de lo que parece, ¿no? En el Perú también se ha utilizado, por ejemplo, en una sentencia de 2003 sobre legislación antiterrorista, se usó esta técnica de las sentencias interpretativas o sentencias manipulativas. ¿Y qué se hizo? En realidad se modificó, se adaptó, se recicló, si quieren, se moduló tipos penales de traición a la patria y terrorismo para que sean constitucionales. Entonces, eso ya se ha hecho en el Perú. Entonces, lo que estoy diciendo, estamos hablando de una sentencia de 2003. Por tanto, yo rescato la técnica de las sentencias interpretativas. Y finalmente, para cerrar esta disertación, una cita que muchas veces escucho a los profesores de Derecho Constitucional y que siempre es pertinente. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y ahora diríamos y de la ciudadana, ¿no? Pero fue 1789, pues era del ciudadano, del hombre y del ciudadano. Toda sociedad en la cual la garantía de derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución. Es decir, si no hay derechos fundamentales, los derechos inviolables, como decía la Carta de 1789, o la Declaración de 1789, y no hay separación de poderes, no tiene constitución. El día de hoy podemos afirmar que no solamente tienen que haber derechos fundamentales, tiene que haber separación de poderes, sino también tiene que haber control de la constitucionalidad. Y si no hay control de la constitucionalidad, no tenemos constitución. Solamente sería una
poesía jurídica. Muchas gracias por su atención.